Buenas tardes. Estamos en su programa radial La Misión Continúa. Hemos venido leyendo y reflexionando sobre la síntesis de la Asamblea del Sínodo sobre la sinodalidad en la parte 1, el rostro de la Iglesia sinodal. En el programa último habíamos visto que la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, es una iglesia de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Trataremos de ver en este programa dos pequeños puntos: las tradiciones de las iglesias orientales y de la iglesia latina, como por el camino de la unidad de los cristianos. Tradiciones de las iglesias orientales y de la iglesia latina. ¿Cuáles son las convergencias? Entre las iglesias orientales, las que están en plena comunión con el sucesor de Pedro, gozan de una peculiaridad litúrgica, teológica, eclesiológica y canónica, que enriquece enormemente a toda la Iglesia. En particular, su experiencia de unidad en la diversidad puede ofrecer una valiosa contribución a la comprensión y a la práctica de la sinodalidad. A lo largo de la historia, el nivel de autonomía concedido a estas iglesias ha pasado por distintas fases y ha sido testigo de comportamientos que hoy se consideran superados, como la latinización, el hablar en latín en el rito. En las últimas décadas, el camino del reconocimiento de la especificidad, distinción y autonomía de estas iglesias se han desarrollado considerablemente. La importante migración de fieles del Oriente Católico a los territorios de mayoría latina en Europa plantea importantes cuestiones pastorales. Si el flujo actual continúa o aumenta, podría haber más miembros de las iglesias católicas orientales en la diáspora, fuera de sus propios lugares, que en los propios territorios. Por diversas razones, el establecimiento de jerarquías orientales en los países de inmigración no basta para resolver el problema, pero es necesario que las iglesias locales de rito latino, en nombre de la sinodalidad, ayuden a los fieles orientales emigrados a conservar su identidad y a cultivar su patrimonio específico, sin someterse a procesos de asimilación. Cuestiones que deben abordarse. La contribución que la experiencia de las iglesias católicas orientales puede aportar a la comprensión y la práctica de la sinodalidad debería estudiarse más a fondo. Subsisten algunas dificultades relativas al asentimiento del Papa a los obispos elegidos por los sínodos de las iglesias sui juris, con propio derecho, para su territorio, y al nombramiento papal de obispos fuera del territorio canónico. La petición de extender la jurisdicción de los patriarcas fuera del territorio patriarcal también es objeto de discernimiento en el diálogo con la Santa Sede. En las regiones donde están presentes fieles de distintas iglesias católicas, hay que encontrar el modo de hacer visible y experimentable la unidad afectiva en la diversidad. Debemos reflexionar sobre la contribución que las iglesias católicas orientales puedan aportar al camino
hacia la unidad de todos los cristianos y sobre el papel que puedan desempeñar en el diálogo interreligioso entre religiones e intercultural, entre culturas. Propuestas. En primer lugar está la petición de establecer un consejo de patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias católicas orientales con el Santo Padre. Algunos piden un sínodo especial dedicado a las iglesias católicas orientales, su identidad y misión, y los retos pastorales y canónicos en el contexto de la guerra y la emigración masiva. Se propone formar una comisión mixta de teólogos, historiadores y canonistas orientales y latinos para estudiar las cuestiones que requieren mayor profundización y hacer propuestas para continuar el camino. En los dicasterios de la Curia Romana debería haber una representación adecuada de miembros de las iglesias orientales católicas para enriquecer a toda la iglesia con la aportación de su perspectiva, facilitar la solución de los problemas detectados y participar en el diálogo a los distintos niveles. Para favorecer formas de hospitalidad respetuosas con el patrimonio de los fieles de las iglesias orientales, es necesario intensificar las relaciones entre el clero oriental en diáspora, fuera de sus territorios, y el clero latino, y promover el conocimiento y reconocimiento mutuos de sus respectivas tradiciones. Veamos ahora la parte última del rostro de la Iglesia sinodal, que es por el camino de la unidad de los cristianos. ¿Cuáles son las convergencias? Esta sesión de la Asamblea Sinodal se abrió bajo el signo del ecumenismo. La vigilia de oración juntos contó con la presencia, junto al Papa Francisco, de numerosos líderes y representantes de diferentes comuniones cristianas. Un signo claro y creíble de la voluntad de caminar juntos en el espíritu de la unidad de la fe y del intercambio de dones. Este acontecimiento tan significativo también nos ha permitido reconocer que nos encontramos en un kairos ecuménico, paso de Dios, actuación de Dios en el hoy, y reafirmar que lo que nos une es más grande que lo que nos separa, porque tenemos en común un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos, según Efesios 4, del 5 al 6. Precisamente el bautismo, que es el principio de la sinodalidad, constituye también el fundamento del ecumenismo. A través de él, todos los cristianos participan del sensus fidei, del sentido común de la fe, y por esta razón deben ser escuchados atentamente, independientemente de su tradición, como hizo la Asamblea Sinodal en su proceso de discernimiento. No puede haber sinodalidad sin dimensión ecuménica, del esfuerzo por la unión de los cristianos. El ecumenismo es, ante todo, una cuestión de renovación espiritual y requiere también procesos de arrepentimiento y de sanación de la memoria.
La asamblea escuchó testimonios esclarecedores de cristianos de distintas tradiciones eclesiales que comparten la amistad, la oración y sobre todo el compromiso al servicio de los pobres. La dedicación a los pobres estrecha lazos y ayuda a centrarse en lo que ya une a todos los creyentes en Cristo. Por eso es importante que el ecumenismo se desarrolle ante todo en la vida cotidiana, en los esfuerzos en la lucha por el bien común, por la paz, por la justicia, en el diálogo teológico e institucional. El paciente tejido de la comprensión mutua continúa en una atmósfera de creciente confianza y apertura. En no pocas regiones del mundo existe sobre todo el ecumenismo de la sangre. ¿Qué queremos decir con esto? Cristianos de distintas filiaciones que juntos dan su vida por la fe en Jesucristo. El testimonio de su martirio es más elocuente que cualquier palabra. La unidad viene de la cruz del Señor. La colaboración entre todos los cristianos es también un elemento fundamental para afrontar los retos pastorales de nuestro tiempo. En las sociedades secularizadas permite dar mayor fuerza a la voz del Evangelio. En contextos de pobreza, hace que las personas unan sus fuerzas al servicio de la justicia, la paz y la dignidad de los últimos. Siempre y en todas partes es un recurso fundamental para sanar la cultura del odio, la división y la guerra que enfrenta a grupos, pueblos y naciones. Los matrimonios entre cristianos pertenecientes a iglesias o comunidades eclesiales diferentes, matrimonios mixtos, son realidades en las que puede madurar la sabiduría de la comunión y podemos evangelizarnos mutuamente. Ahora bien, hay cuestiones que deben abordarse. Nuestra asamblea pudo percibir la diversidad existente entre las confesiones cristianas en su forma de entender la configuración sinodal de la Iglesia. En las iglesias ortodoxas, la sinodalidad se entiende en sentido estricto como expresión del ejercicio colegial de la autoridad de los obispos, solos, el Santo Sínodo, dicen. En un sentido más amplio, se refiere a la participación activa de todos los fieles en la vida y la misión de la Iglesia. No faltaron referencias a prácticas en uso en otras comunidades eclesiales que enriquecieron nuestro debate. Todo ello requiere un estudio más profundo. Otro tema a explorar se refiere al vínculo entre sinodalidad y primacía en los distintos niveles, local, regional, universal, en su mutua interdependencia. Requiere una relectura compartida de la historia para superar lugares comunes y prejuicios. Los diálogos ecuménicos en curso han permitido comprender mejor, a la luz de las prácticas del primer milenio, que sinodalidad y primacía son realidades afines, complementarias e inseparables. La clarificación de este delicado punto se refleja en el modo de entender el ministerio
Petrino, el ministerio del Papa al servicio de la unidad, como propugnó San Juan Pablo II en la encíclica Ut Humum Sint. La cuestión de la hospitalidad eucarística, comunión en lo sagrado, debe profundizarse desde un punto de vista teológico, canónico y pastoral, a la luz del vínculo entre comunión sacramental y eclesial. Este tema afecta especialmente a las parejas intereclesiales, las parejas formadas entre dos iglesias distintas. También remite a una reflexión más amplia sobre los matrimonios mixtos. También se pidió una reflexión sobre el fenómeno de las comunidades no confesionales y los movimientos de despertar de inspiración cristiana, a los que también se adhieren un gran número de los fieles originalmente católicos. ¿Cuáles son las propuestas? El año 2025 marca el aniversario del Concilio de Nicea, del 325, donde se elaboró el símbolo de la fe, el credo, que une a todos los cristianos. Una conmemoración común de este acontecimiento también nos ayudará a comprender mejor cómo se discutían y resolvían juntos en el concilio las cuestiones controvertidas del pasado. En el año 2025, providencialmente, la fecha de la fiesta de Pascua coincidirá para todas las confesiones cristianas. La Asamblea expresó su firme deseo de llegar a una fecha común para toda la fiesta de Pascua, de modo que el mismo día podamos celebrar la resurrección del Señor, nuestra vida y nuestra salvación. También existe el deseo de seguir implicando a cristianos de otras confesiones en los procesos sinodales católicos a todos los niveles y de invitar a más delegados fraternos a la próxima sesión de la Asamblea en el 2024. Algunos han propuesto también convocar un sínodo ecuménico sobre la misión común en el mundo contemporáneo. Y la última propuesta se relanza, la propuesta de compilar un martirologio ecuménico, es decir, una lista común de todos los mártires de las distintas confesiones eclesiales. Así, hermanos y hermanas, hemos visto la parte 1 de la síntesis sinodal, el rostro de la iglesia sinodal, viendo la sinodalidad como experiencia y comprensión. Haciendo la experiencia de caminar juntos, se va comprendiendo. ¿Por qué? Porque somos reunidos y enviados por la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos envían. Y hemos de entrar en una comunidad de fe. Por eso es importante la iniciación cristiana. Y los pobres son los protagonistas del camino de la iglesia. Y por eso hemos visto una iglesia de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y finalmente hoy hemos visto el punto 6 y 7, tradiciones de las iglesias orientales y de la iglesia latina. Y por el camino de la unidad de los cristianos. Cristo ha orado para que todos seamos uno, como Él y el Padre es uno, y así nuestro testimonio sea creíble.
Dios les bendiga. Pasen feliz tarde.